Nuevo capítulo de preguntas y respuestas, que ya iba tocando. Durante el verano y al final de la temporada pasada se me habían acumulado unas cuantas, y con el capítulo de hoy vamos a reducir un poco el número, aunque sigue habiendo pendientes que irán saliendo en próximos capítulos. Así que no me voy a enrollar mucho porque hay plancha acumulada. Solo recordarte que puedes participar con tus notas de audio, no solo preguntando, sino también aportando a las respuestas que yo pueda dar. Porque aquí estamos todos para aprender, yo el primero. Puedes hacerlo enviando tus audios por WhatsApp al 683-172-622 con el prefijo 34 si lo mandas desde un número que no sea español. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Vamos directos al lío, empezando por Vicent, que viene con una pregunta sobre la lectura rápida y con una recomendación. Buenas, Jaime, otra vez. Nada, se me han ocurrido un par de temas a tratar. Lo primero es una pregunta bastante corta y lo segundo es una recomendación. La pregunta es ¿qué opinas sobre los cursos estos que cada vez yo creo que salen más de lectura rápida y si la reacción más visceral que tienes es la misma que yo, que es directamente rechazarlos? Aunque sí que es verdad que suelen haber testimonios de gente que habla muy bien de ellos, pero bueno, eso, mi reacción visceral suele ser el intentar rechazarlos lo antes posible y pensar que prácticamente son un timo, aunque me gustaría saber otra opinión. Y lo segundo es una recomendación, es una aplicación que se llama Goodreads y bueno, para la gente que nos gusta leer, yo la estoy utilizando de hace ya unos cuantos meses y la verdad es que es muy interesante porque existen como diferentes categorías en las que puedes poner los libros que te has leído, los que te estás leyendo para ir actualizándolos cada día y los libros que quieres leerte en un futuro. Y además puedes añadir amigos, puedes interactuar con ellos y puedes intercambiar recomendaciones y bueno, y todo eso. Y la verdad es que tanto yo como mis amigos, que somos bastante lectores todos, pues lo estamos utilizando y la verdad es que nos ayuda mucho pues, encontrar nuevos libros, a valorarlos y a más o menos como organizar nuestra estantería de libros, aunque no sea tan de forma física, sino de forma un poco más digital. Y bueno, simplemente era eso, Jaime. Espero tu respuesta. Sobre los cursos de lectura rápida, la verdad es que no tengo mucha opinión porque no tengo casi experiencia. He mencionado alguna vez que uno de los mejores profesores que he tenido, José María Báez, al que le mando un saludo desde aquí por si algún día escucha esto, nos dio en su día un curso de método y técnicas de estudio. Entre las cosas que vimos por entonces estaban algunas técnicas de lectura rápida que me parecieron interesantes, pero que nunca terminé de aplicar del todo porque no sentía que necesitara leer más rápido. Dicho lo cual, entiendo que leer más rápido y también leer mejor es una habilidad muy útil y creo que como más se mejora es leyendo mucho, por varios motivos. Primero, porque como con todo en la vida, nos hacemos más capaces cuanto más practicamos, pero también porque cuanto más lees, especialmente sobre no ficción, más fácil es que te vuelvas a encontrar con ideas que ya habías visto antes y que puedas acelerar por esas partes del texto buscando las diferencias o lo novedoso. De hecho, creo que lo ideal es desarrollar 2 o 3 modos de lectura distintos. Acostumbrarse primero a un modo de escaneo rápido en el que identificamos de qué va el texto y qué partes nos aportan más y cuáles nos son más redundantes o menos interesantes. Después, creo que deberíamos desarrollar otra capacidad casi opuesta, la de la lectura hiperlenta, la de detenernos en cada frase y pensar su significado y sus implicaciones. Obviamente, esta lectura sería la que aplicaríamos frente a textos difíciles, materiales nuevos o aquellos que queramos criticar o sintetizar o en general trabajar a fondo. Y por último, creo que hay una tercera forma de leer, que es la de simplemente olvidarse de la velocidad y de la eficiencia y del retorno del tiempo de lectura y de cualquier cosa que no sea sumergirnos en el texto y disfrutar. Esa creo que es la ideal, sobre todo para la ficción o la poesía o en general para la literatura más artística. Dicho todo esto, me han hablado de algunos cursos y libros que tienen buena fama. En concreto, de quien más he oído hablar en este ámbito es de Ramón Campayo. Yo, como te digo, no lo he leído ni cursado, pero si te interesa este tema, quizás te interese investigarlo.
Y hablando de leer, ahí queda también la recomendación sobre Goodreads. Me consta que gente que ha pasado por este podcast, como Javi Recuenco o Ramón Nogueras, son ávidos usuarios y cuelgan con frecuencia sus lecturas allí. Me suena que yo abrí un perfil en su día, pero apenas lo he usado, la verdad. Si os interesa lo que voy leyendo y recomendando, aprovecho para hacer publicidad de la comunidad Kaizen, porque en el foro yo voy publicando pequeñas reseñas de películas y libros casi cada semana. Y vamos ahora con el siguiente tema por el que además habéis preguntado dos personas distintas, Pablo y Sergio, casi a la vez. Y yo no sé si pensar que se trata de una conspiración. Buenos días, Jaime. Aquí ando de nuevo para hacerte ahí una consulta. En primer lugar, quería darte la enhorabuena por el capítulo de la reflexividad, de la teoría de la reflexividad de George Soros, que me gustó muchísimo. George Soros es un personaje muy interesante con una vida para hacer una película probablemente, y está relacionado con George Soros porque existe muchísima gente que tiene teorías conspiranoicas de que gente como gente poderosa, bueno, poderosa porque tiene un patrimonio muy alto, como Soros o Bill Gates, pues de alguna manera están llevando los hilos del universo. Y me llama muchísimo la atención porque además la gente que piensa así, a mi alrededor en general la considero bastante inteligente y no está basado en pruebas ni nada. Entonces, quería un poco saber tu opinión de qué piensas, por qué este tipo de teorías triunfan en la gente y cuál es el mecanismo mental que hace que la gente piense así, ¿no? Yo personalmente, pues para nada pienso así. De hecho, tanto Bill Gates como George Soros son de las personas que tienen donado un porcentaje más alto de su patrimonio a causas benéficas, lo cual les honra bastante. Y no sé por qué esas teorías así tan negacionistas o no sé cómo llamarlas. Bueno, un abrazo y también enhorabuena por la peque. Ya veo que ya empiezas a dormir un poquito mejor. Todo pasa, ¿no? Esto cuando tienes niños es lo que todo el mundo te dice. Así que nada, un abrazo. Hablamos. Me compré el libro de Ramón Nogueras, el de ¿Por qué creemos en mierdas? Y resulta que mi objetivo era tratar de poner un poco de luz en el tema de las conspiranoias. Por un lado, alrededor mío tengo gente que cree muy fervientemente en las conspiranoias y que le interesan mucho estos temas. Y por otro lado, me doy cuenta que hay gente que mercadea con eso. Y me sorprende que en el mundo actual, ¿no? Seguramente porque tenemos mucha información y muy cercana, ¿no? Que vamos con un superordenador en el bolsillo todos. Digamos que las conspiranoias campan a su aire y además hay gente que hace negocio con ellas. Y quería preguntarte a ver si consideras que hay algún patrón tanto en por qué la gente sigue creyendo en cosas de estas y por qué tiene una salida a nivel de negocio todo esto. A ver si me puedes alumbrar un poco sobre esto porque es un tema que me vuelve loco y que no sé sacar agua clara del por qué. A ver si crees que existe algún tipo de, no sé, de patrón, de sesgo que hace que la gente tiende a creer en esto. Bueno, no sé, a ver qué te parece como pregunta para lo de preguntas y respuestas. Nada, un abrazo, chao y gracias. A ver, sobre teorías conspiranoicas, pseudociencias, creencias esotéricas y todo ese campo de lo que despectivamente suele llamarse magufadas, hay mucha literatura. Mencionaba Pablo por qué creemos en mierdas, precisamente de Ramón Nogueras, que a mí me gusta mucho y personalmente me sirvió como respuesta. Pero hay también otros muchos libros que exploran nuestras motivaciones para creer en estas cosas y otros que se dedican a desmontar muchas de ellas. No me puedo resistir a mencionar uno de mis favoritos, porque creo que es un tratado de pensamiento crítico, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Y me han hablado también muy bien, aunque yo no lo he leído, de Paranormality, de Richard Wiseman.
Ahora, si yo tuviera que responder con lo que sé a por qué creemos en estas teorías, y digo creemos en primera persona del plural, no porque yo crea en muchas de estas cosas, sino porque pienso que todos somos susceptibles de acabar teniendo convicciones poco razonables. Y diría que es porque en muchas ocasiones nos es más fácil creer en ellas que no hacerlo, que tampoco es una gran respuesta, pero voy a intentar explicarla. Lo que quiero decir es que hay distintos motivos por los que esas explicaciones no son más atractivas que las aparentemente más razonables o aceptadas. A veces tiene que ver con otros, que de forma despiadada se aprovechan de nuestros mecanismos psicológicos o emocionales para forzar en nosotros esas creencias. ¿En cuántas sectas de todo tipo ha habido gente formada, inteligente o tremendamente talentosa que ha acabado allí simplemente por la necesidad de encontrar su sitio en el mundo, por acallar su sufrimiento o porque le daban respuestas que necesitaba oír, aunque no fueran ciertas? En otras ocasiones, creo que tiene más que ver con que vivimos en un mundo hipercomplejo en el que cada día sabemos más cosas y podemos encontrar más ejemplos, reales o ficticios, de sucesos o tramas increíbles. Y creo que eso cristaliza en una especie de paradoja Sorites, que si no sabes lo que es, significa que no has leído mi libro y te recomiendo hacerlo, pero te lo explico en un momento. Para la mayor parte de las cosas que nos rodean, es sencillo evaluar los casos extremos, pero es mucho más difícil definir las fronteras entre ellos. Yo suelo poner de ejemplo la infidelidad. Es muy fácil entender que si te encuentras a tu pareja en la cama con otra persona, eso es una infidelidad. Pero ¿dónde está la frontera entre ser fiel y no serlo? ¿Está en pensar en otra persona, en mandarse mensajes, en un beso en la mejilla o en la boca? Nos es muy fácil identificar lo que es blanco y lo que es negro, pero los grises que hay entre ambos nos cuestan mucho más. Volviendo a las conspiraciones, claro, a la mayoría de nosotros nos parece absurdo pensar que hay un gobierno mundial en la sombra de reptilianos que mueven los hilos de la política y la economía de todo el planeta. Eso vendría a ser el equivalente a encontrarse con tu pareja en la cama en el caso anterior. Pero, ¿a cuántos de nosotros nos parece descabellado que un partido político oculte una trama de corrupción? ¿O que una gran empresa química silencie que su antiadherente para sartenes pueda ser cancerígeno? Pues seguramente a muchos menos que aquello de los reptilianos. Fijar la frontera entre lo que es conspiranoico y lo que no lo es no siempre es fácil, especialmente en un mundo en el que además hay intereses cruzados de todo tipo y facilidad para desinformar. Saber la verdad es francamente difícil. ¿Os he mencionado alguna vez eso de que la realidad no existe? Bromas aparte, yo sigo siendo un convencido de la navaja de Occam, de que la explicación más sencilla es la más probable, pero procuro tratar todo desde esa perspectiva de probabilidad. Que nos gobiernen reptiles me parece muy poco probable. Que nos oculten algunas verdades me lo parece más, aunque solo cuando realmente hay pocas personas que tienen acceso a ellas. Cambiemos de tema, porque Teo viene con un audio sobre algo que nos dio bastante debate la temporada pasada: las diferencias entre hombres y mujeres. Hola Jaime, buenos días desde Zaragoza. Mi nombre es Teo y bueno, antes de nada quería agradecerte tu labor. Creo que estimular nuestra curiosidad es un bien para la sociedad en general, que incentiva pues eso, la cultura y que sepamos más y que seamos más curiosos y más quizás rigurosos en lo que pensamos. Bueno, oye, voy al grano. Lo que quería ampliar o dar una nueva perspectiva es sobre lo que dos de los mensajes que recibiste que tenían posiblemente perspectivas parecidas. Creo que la opinión de esas dos personas era que las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a comportamientos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a varios aspectos, las diferencias deberían de alguna forma desaparecer. Y si bien es cierto que es un pensamiento totalmente lícito, teniendo en cuenta cómo ha transcurrido la historia, ¿no? De la cual podemos estar especialmente orgullosos las últimas 2, 3, 4 décadas posiblemente, ya que las anteriores la mujer pues tenía muchos aspectos de la vida reservados, ya que estaban estos pues más acaparados por los hombres, ¿no? Pues bueno, tenemos que estar contentos, creo yo, hay mucho trabajo aún. Pero la cuestión que quería poner sobre la mesa es el bien que nos hace de alguna forma eliminar, suprimir las diferencias que, bueno, naturalmente tenemos unos y otros, ¿no? Para esto me voy a fundamentar en dos libros que a mí me encantaron, los dos. El primero es El gen egoísta
y este habla más del el por qué somos diferentes, ¿no? Ya que trata el trabajo de Darwin sobre la selección natural, la psicología evolucionista, etcétera, desde un punto de vista un poquito más moderno, aunque no tanto porque es de los años 60, creo. Y bueno, es muy difícil de resumir, evidentemente, pero focalizándome en algo que me pareció bastante interesante y que creo que la inmensa mayoría de las personas ni se ha parado a pensar, es la diferencia que tenemos entre nuestras células reproductivas. Por ejemplo, en caso de las mujeres, el óvulo es una célula absolutamente compleja, terroríficamente completa, que no únicamente tiene nutrientes, sino que además tiene información genética y hace como escudo productor, ¿no? Mientras que en contraposición los espermatozoides, bueno, es poco más una información genética y una carrera hasta llegar a fecundar el óvulo, ¿no? El autor mismo habla de la célula generosa por parte de la mujer, evidentemente, y la célula mediocre, entonces creo que es muy acertado. Y probablemente esa condición, claro, la mujer tiene solamente una oportunidad de reproducción al mes y que es muy costosa energéticamente, ¿no? El periodo de las mujeres. Probablemente eso explique por qué el hombre, que tiene mucho menos que perder, tenga menos aversión al riesgo, sea más aventurero y probablemente tenga esos rasgos más propios de un liderazgo, mientras que la mujer quizás se encuentra más cómoda en entornos, siempre generalizando desde luego, pero en entornos que tengan más que ver con la inteligencia emocional, con el trabajo en el detalle y menos con, por ejemplo, la motricidad y estas cosas, ¿no? Bueno, esto es solo la superficie que se puede sacar de este libro. El segundo autor, que es David Deida, tiene varios libros, ¿no? David Deida es un coach de relaciones amorosas y, bueno, fundamenta el éxito de las parejas en cuanto a su diferencia, precisamente. Es decir, si tú eres muy parecido a tu pareja, probablemente no exista esa polaridad y esa atracción, ya que al fin y al cabo nos vemos atraídos a cosas que quizás nos faltan, ¿no? Y es que habla de cómo la mujer es hormonalmente mucho más cíclica relacionado con el tema de las células reproductivas. Y él hacía un símil que es la mujer viene a ser el océano, que puede estar totalmente plano y afable, pero también puede ser una tormenta terrorífica en la que el hombre viene a ser un barco que intenta sobrevivir esos momentos y disfrutar, bueno, el contraste, ¿no? Que es momentos más tranquilos, etcétera, etcétera. Entonces, él no cree para nada que la esencia masculina y la esencia femenina tengan que, de alguna forma, disolverse en una única, sino al contrario, ¿no? Para incentivar esa polaridad. Como digo, es muy difícil resumir todas estas ideas, pero como mínimo espero que pique la curiosidad a más de uno y que si quieren complementar su perspectiva en este sentido, les animo a leerles. Y de nuevo, gracias por el podcast. Un abrazo. Teo, me abres una cantidad de melones en tu audio que no sé si voy a ser capaz de abarcar, pero vamos a intentarlo de manera ordenada, porque lo interesante para mí en estos temas está siempre en los matices. Y creo que ese orden puede empezar por delimitar cuáles son las diferencias de las que pienso que la mayor parte de la gente habla cuando se refiere a la igualdad. Porque yo no creo que quienes hablan de igualdad hablen en el sentido de eliminar todas las diferencias, aunque seguramente cada persona tenga ideas ligeramente diferentes sobre qué significa la igualdad. Personalmente, al hablar de igualdad entre géneros, pero también entre razas o clases o cualquier otra división humana, a mí me parece útil pensar en términos de que esa característica que usamos para agrupar, el género, la raza, la clase o lo que sea, no resulte ser un obstáculo que impide que una persona pueda tener las mismas oportunidades y capacidad de elección que otra. Dicho de otro modo, creo que debemos aspirar a que exista una igualdad de libertades y oportunidades, no necesariamente de resultados, que es algo que sí pienso que a veces hemos confundido. No tiene por qué haber necesariamente el mismo número de hombres que de mujeres que se licencien en una determinada carrera, pero no debería haber diferencias en las oportunidades de ambos a la hora tanto de acceder como de ser evaluados en ella. Ese es más o menos mi marco de referencia. Por cierto, hace unas semanas me leí un cómic que aprovecho para recomendar. Marcha en inglés, de Nate Powell, John Lewis y Andrew Aydin. Un repaso a los movimientos de protesta no violenta con la que diversas asociaciones afroamericanas reivindicaron sus derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos.
Derechos como el de poder ser atendidos en una cafetería igual que un ciudadano blanco o el de poderse registrar para votar. Es increíble que eso fuese prácticamente antes de ayer. Vayamos al gen egoísta, al que dedicamos precisamente un encuentro de la comunidad Kaizen antes del verano y lo analizamos en profundidad. Efectivamente, si uno observa la naturaleza humana o de cualquier otro animal, es habitual que haya diferencias fisiológicas entre géneros y que éstas acaben determinando diferencias de comportamiento, que tienen que ver con lo que Richard Dawkins llama en el libro, si mal no recuerdo, estrategias competitivas estables o algo así. Por ejemplo, él habla de cómo en la relación entre machos y hembras de distintas especies no es extraño que surjan dos tipos de esquemas. Uno, el de la pareja más o menos monógama, en el que el macho se queda junto a la hembra al menos hasta facilitar que la cría o crías lleguen a una edad suficientemente adulta. El otro esquema sería el de que uno o unos pocos machos alfa procrean con casi todas las hembras del grupo. Y él explica cómo ambos esquemas tienen sentido para que tanto la hembra como el macho maximicen las probabilidades de que sus genes sobrevivan y se reproduzcan. De todo ello, y de la simple observación de la vida en general, creo que es lógicamente innegable que los hombres y las mujeres somos diferentes y para algunas cosas tendemos a tener comportamientos distintos que seguramente se deriven de nuestra genética. Ahora, creo que hay que ser muy cautos a la hora de extrapolar eso a cómo configuramos nuestra sociedad. No podemos olvidar tampoco que el ser humano ha añadido una capa de evolución cultural sobre la evolución biológica. Nuestras normas, costumbres, formas de ver el mundo o maneras de relacionarnos los unos con los otros no se derivan solo de nuestra genética, sino también de cómo, en conjunto, hemos respondido al contexto en el que nuestra especie se ha ido desarrollando. De hecho, esa evolución cultural es mucho más rápida adaptándose que la evolución biológica. Y creo que todo esto implica varias cosas. La primera es que tomar nuestros modelos sociales o culturales anteriores como válidos, simplemente por ser anteriores o porque encajan con la idea que tenemos de nuestras predisposiciones genéticas, es como poco aventurado, porque muchas veces han surgido por otros motivos. Y segundo, que esa capa cultural nos permite, dentro de unos límites, contradecir las predisposiciones genéticas, si así lo deseamos. En resumen, que tenemos margen para, sean cuales sean nuestras diferencias biológicas, adaptar nuestra sociedad al modelo que entre todos queramos. Y eso es un privilegio que no tienen otras especies, pero también es una responsabilidad. Y me viene muy bien el ejemplo que mencionas, Teo, para aterrizar esto. Porque yo no sé y no estoy tan seguro de que el liderazgo se corresponda con características tradicionalmente masculinas. Quizás esas características se corresponden con un tipo de liderazgo que culturalmente hemos primado, uno que sí se identifica con atributos masculinos, la agresividad, ser directos, menor aversión al riesgo, etc. Muchos de ellos seguramente genéticos y otros supongo que culturales. Y ese liderazgo creo que tiene un valor y es muy apropiado para muchas circunstancias, pero no es el único tipo, ni vale para todo, ni tampoco es algo que puedan hacer únicamente los hombres, ni todos los hombres pueden. A veces, cuando hablamos de estas diferencias de género o de raza o de lo que sea, se nos olvida que en muchas ocasiones la variabilidad individual marca diferencias mucho más profundas que las que se dan entre grupos. Al final, el género, la clase socioeconómica o la raza son solo una de las dimensiones por las que podemos dividir una población, pero hay casi infinitos criterios que podríamos usar para agrupar a la gente. Podríamos elegir agruparlos por vocación y estilo de liderazgo, o qué sé yo, por lo bien o mal que cocinan, o lo que sea. Y rara vez vamos a tener un grupo únicamente compuesto por hombres o por mujeres. En cuanto a David Deida o David Deida o como se pronuncia, no lo conocía, por lo tanto no puedo opinar. Entre lo que he podido cotillear y lo que dices, me recuerda a un libro que estaba muy de moda en los 90 y que tampoco he leído, aquel de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Yo no sé si el éxito de las parejas se basa en la diferencia, en la polaridad y en la atracción, pero sí sé que algunas funcionan precisamente por eso. En general, creo que hay un equilibrio que aplica a todos los grupos humanos entre preservar las diferencias individuales, por un lado, como una forma de enriquecernos los unos a los otros, y por otro, conseguir una armonía suficiente que nos permita que esas diferencias sumen y no resten. Y creo que eso es cierto para las parejas, para las sociedades o para las comunidades de vecinos. En fin,
Estos temas dan para mucho y creo que solo hemos arañado la superficie, pero espero haberte respondido, más o menos. Seguro que volvemos a ello. Honestamente no siento tener ideas muy sólidas al respecto. Voy evolucionando y cambiando en mi postura constantemente. Por eso estoy a ver si convenzo a una buena amiga para hacer un monográfico sobre una pregunta que le hice en una ocasión. ¿Cómo debe un hombre de mediana edad adaptarse al espíritu de los tiempos en que vivimos? Seguiremos informando a ver si lo consigo, pero si no, a las oyentes del podcast os animo a responder. Cambiemos de tercio con una pregunta de Javier, que me deja clara una sospecha que ya tenía, que los ingenieros de teleco somos una de las especies invasoras más frecuentes. Nos colamos en todas las profesiones. Hola Jaime, soy Javi de Valencia. Antes de nada quería agradecerte todos tus podcasts que me parecen realmente útiles y desde que te escucho hace ya bastante tiempo a mí me han ayudado un montón, así que gracias por ello. Mi pregunta va relacionada con algo que te comentaron en el último episodio sobre básicamente qué hacer con tu vida cuando ya llevas un tiempo en un trabajo y te has motivado. Te preguntaba un chico de Valencia también, curiosamente. Y un poco mi historia es, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, estuve un año y algo trabajando en un instituto de investigación, pero realmente lo que me ha sustentado todos estos últimos años, menos esa parte que fue en la pandemia, ha sido tocar la guitarra. Soy músico de directo sobre todo, aunque hago grabaciones y doy clases. Y, y hablando con un colega, me lanzó la idea de que yo sería un buen road manager, que es básicamente el que se dedica a organizar todo lo que necesita una banda y el artista desde que salen de casa hasta que vuelven, hoteles, comidas, lugar del concierto, etcétera. Y, y cuando lo hablamos me planteó la idea de que, ostras, sería una pena que tú fueras esa figura también en el entorno musical, pero esa figura de logística antes que el guitarrista, cuando lo que realmente se te da bien es lo de ser guitarrista. Pero considero que a mí esa parte de logística también, por cómo he llevado mi vida y por mi parte ingenieril, que ya lo sabrás, esa parte de logística sé que la puedo hacer súper bien. Entonces, ¿cómo ves tú esta idea de, ostras, te estás dedicando a algo que se te da bien, que es útil para el mundo y por lo que te pueden pagar, pero realmente hay otra cosa que es lo tuyo, entre comillas, digamos? ¿Cómo ves esta idea? Cuando hablaba con sus nietos sobre el desastre que era el planeta, Kurt Vonnegut solía decirles: «No me miréis a mí, yo también acabo de llegar». Empiezo diciendo esto porque no sé bien qué os ha hecho pensar que yo soy un buen consejero para estos temas, pero me llegan bastantes preguntas similares y debería recordar que yo soy el primero que está improvisando continuamente con qué hacer con su vida. Hecha esta advertencia, vamos a tratar de responder, aunque no sé si tengo una respuesta muy distinta a la que di en el anterior preguntas y respuestas sobre el tema, pero puedo intentar ampliarla. Hablaba entonces de ese concepto japonés del ikigai y de cómo a veces se representa como la intersección entre lo que amas, lo que se te da bien hacer, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puedes ser recompensado. Y decía que a mí me gusta pensar en ese equilibrio no como un punto en el espacio, sino más bien como un área, un terreno delimitado por niveles aceptables de cada una de esas dimensiones. Es decir, que creo que necesitamos encontrar cosas a las que dedicarnos, que amemos lo suficiente, que se nos dé lo suficientemente bien hacer, que sean suficientemente positivas para el mundo y que nos recompensen lo suficiente. Y esos suficientes solo podemos definirlos cada uno de nosotros, porque son contextuales, dependen de quiénes somos, cómo vemos el mundo, de nuestras capacidades y también de nuestras necesidades. Quizás hay un par de ideas que no dije entonces que sí podría añadir ahora. La primera es que no siento que tengamos que cumplir con todos esos criterios a la vez, o mejor dicho, no necesitamos maximizarlos todos a la vez, entre otras cosas porque es casi imposible. Tenemos una dimensión más con la que jugar, que es el tiempo, y tal vez haya momentos de priorizar uno de esos criterios sobre los demás para después rebalancear.
Es hasta cierto punto lo que he hecho yo en los últimos, no sé, 10 años más o menos y lo que estoy haciendo ahora. He tenido la suerte de dedicarme a trabajos apasionantes que me gustaban mucho, pero a medida que pasa el tiempo también sentimos que necesitamos hacer otras cosas. Y ahora estoy en una etapa distinta en la que, gracias a los ahorros que generé en esos años, me puedo permitir explorar un poco y tratar de encontrar un esquema que funcione para mí. Y es que creo además que ese balance entre las distintas dimensiones es dinámico y cambia a lo largo de la vida. A mí me es útil pensar en mi carrera profesional como en una historieta, por tonto que sea, con arcos que cubren distintas épocas, que a veces se solapan entre sí. La del Jaime emprendedor, la del Jaime corporativo, la del Jaime padre, el Jaime podcaster, no sé, casi como Mortadelo con los disfraces. Lo que me lleva a mi último punto, con una de mis frases favoritas, que sale de un poema de Walt Whitman y que he mencionado alguna vez. Y dice, ¿que me contradigo? Sí, me contradigo. ¿Y qué? Yo soy inmenso y contengo multitudes. Y es que dentro de cada uno de nosotros hay una inmensidad de gustos, intereses y capacidades, una multitud de fuerzas que tiran cada una en su dirección y que no son siempre compatibles. Decíamos la temporada pasada, en los capítulos sobre Montaigne, que vivir es un arte para el que no hay reglas fijas, ni tan siquiera un objetivo claro, pero que seguramente tenga que ver en buena medida con cómo ir dando paso a nuestras distintas facetas para sentir que no nos dejamos a nosotros mismos atrás, si es que eso tiene algún tipo de sentido. Y sospecho que hay mucho de prueba y error y de experimentación en esa búsqueda. En fin, que ha sido una respuesta muy larga para decirte, Javier, que no sé bien qué debes hacer, pero que así es como trato yo de pensar en estas cosas, como un ejercicio de búsqueda de equilibrio. Y vamos ahora con Íñigo, un oyente habitual del podcast, que además nos manda dos preguntas, una para Nada que Ganar y otra para Kaizen. Buenas tardes, Jaime. Soy Íñigo, un español que vive en Manchester desde hace 10 años y como siempre te quiero felicitar por el estupendo podcast y labor de divulgación que haces. Hoy me apetecía comentarte un par de asuntos que creo que pueden ser interesantes para Kaizen o quizá uno de ellos para el proyecto de podcast que tienes con tus amigos de Nada que Ganar. En el primero, creo que hay una oportunidad para hablar de lo que es la globalización y cómo nos afecta la pérdida de control, ¿no? Porque muchas veces se habla de, por ejemplo, en el caso de la obesidad, que el hombre de las cavernas comía lo que tenía a mano, ¿no? Tenía que comer aquello que podía encontrar, ya fuera con animales o en el campo, y hoy en día, pues que no estamos acostumbrados biológicamente a la abundancia de comida y que por eso tenemos los problemas de obesidad que hay hoy en día en la mayoría de sociedades desarrolladas. Sin embargo, no he oído a nadie hablar de cómo nos afecta la pérdida de control de lo que son pues la comunidad o la tribu o instituciones muy locales, como fuera tu pueblo, tu ciudad o tu región, a la globalización. Y me parece un asunto muy interesante, ¿no? Porque hoy en día, pues, si hay despidos en una empresa, normalmente viene un consultor de fuera, al cual casi ni se puede llegar a tratar personalmente, y eso sí es un ejemplo, ¿no? Pero pasa en muchos escenarios, desde fondos de inversión que compran bloques de pisos en grandes ciudades de España y los empiezan a alquilar, a clubes de fútbol que ya no pertenecen a la comunidad o a la ciudad, sino a fondos árabes o americanos o rusos o lo que sea. Y me parece un asunto muy interesante, ¿no? Esto cómo nos afecta esa pérdida de control del ámbito inmediato a un ámbito más lejano, ¿no? Y creo que no se lo he oído a nadie, ¿no? Ese tema. Y luego el segundo asunto, que es el que creo que igual podría caber más en Nada que Ganar, es el asunto de España como país barato. Y en este sentido, creo que en España, igual al verlo desde fuera por llevar pues, entre varias experiencias muchos años fuera, nos chifla lo gratis, ¿no? Y hay una cultura, bueno, si puedo no pagar a alguien por algo y me hace alguien una chapuza más barato o gratis, pues ¿por qué no opto por esa opción en vez de pagar mejor, que alguien me haga las cosas en condiciones y recibir un trabajo mejor cualificado? Y me parece que es un tema que como país casi ni nos damos cuenta, nos daña mucho porque en realidad estamos preparados para hacer trabajo de mejor calidad, pero no se quiere pagar por él, hace que mucha gente
emigre, y también me genera mucha curiosidad de dónde viene esto, ¿no? Si puede ser por la picaresca o quizá también otra de las posibles causas es que la guerra civil y la hambruna y la pobreza que se pasó pues, desde los años 40 en adelante, pero creo que es un elemento que todavía está muy frecuente y que es de gran interés y que creo que como país nos iría mucho mejor si nos consiguiéramos deshacer de ello e intentar tirar más hacia los productos de calidad y ofertas de calidad y que se pague a la gente adecuadamente. Eso es todo, un abrazo y muchas gracias como siempre. A ver, el tema de la globalización en sí daría para unos cuantos capítulos de eso que hemos llamado la estructura del mundo. Y yo tampoco soy ningún experto, creo que no he leído nada súper específico al respecto, así que lo que pueda opinar lo hago como simple ciudadano de este mundo globalizado. Voy a lanzar algunas ideas y podemos seguir debatiendo en capítulos de preguntas y respuestas futuros. La globalización es una de esas palabras que usamos casi todos, pero no sé si todos le damos el mismo significado. Así que empiezo diciendo el mío. Yo la entiendo como el fenómeno que nos ha llevado a una integración e interdependencia cultural y económica en casi todo el planeta. Aunque tiene varias capas. Culturalmente creo que la globalización ha sido un fenómeno principalmente de occidentalización y más en concreto de americanización, o mejor dicho, estadosunización. Eso creo que no existe. Quiero decir que ha sido un fenómeno en el que la cultura que más se ha difundido ha sido la estadounidense, que, bueno, es cercana a la europea en muchas cosas y que ha acabado imponiendo mucho de su estilo de vida, costumbres y hasta filosofía en buena parte del planeta. En paralelo, ha habido una integración económica en la que durante muchos años convertimos a Asia en la fábrica del mundo. Compramos gas a quien quisiera que lo vendiese, estuviera donde estuviera, etc. Y estas dos dinámicas, como yo las entiendo, han tenido muchas derivadas. La primera es que todo se ha vuelto culturalmente más similar, para lo bueno y para lo malo. Hay comidas locales, afortunadamente, pero en casi todo el planeta encontramos hamburgueserías, restaurantes italianos, restaurantes chinos, etc. Un centro comercial es un centro comercial en Móstoles, Michigan o Singapur. Quedan, afortunadamente, diferencias locales. No hay más que llevar a un jugador de baloncesto afroamericano a la Semana Santa de Sevilla para que alucine bastante con los capirotes blancos, y lo mismo nos puede suceder a cualquiera de nosotros si asistimos a un rodeo, a una celebración popular en Perú o, no sé, al Año Nuevo chino. Pero, de alguna manera, esto de la globalización significó que el mundo se hizo más pequeño y más permeable. Económicamente ha tenido una serie de efectos curiosos. Ha permitido la entrada de mucho capital extranjero en otros países. Sin ir más lejos, aunque he viajado mucho, yo no he vivido nunca en el extranjero, pero mi vida profesional ha sido principalmente en empresas de fuera de España, empresas europeas que tenían en su accionariado dinero de todas partes del mundo y que operaban en varios continentes. Y esto se ha vuelto cada vez más común. Tengo la sospecha de que a medida que puedan surgir alternativas a Estados Unidos, cuando pasemos de lo que algunos llaman un planeta monopolar a uno multipolar, es decir, con dos o más grandes potencias, veremos pasos atrás en esta integración, como mínimo en la parte económica, aunque seguramente también en la cultural. Para empezar por aquello de defender lo nuestro y de diferenciarse de los demás. De hecho, creo que en los últimos años ya hemos visto movimientos en esa dirección. En cuanto a tu pregunta concreta de las implicaciones de la pérdida de control que conlleva sobre precisamente lo nuestro, diría que me preocupa más la parte económica que la cultural. La cultura es algo en permanente evolución y aunque creo que es bonito preservar nuestras raíces, esas mismas raíces son el resultado de una hibridación entre un montón de influencias distintas. Hay un modelo mental que no hemos tratado aún, que es la idea de la sabiduría de las masas, que como todos los modelos tiene sus limitaciones, pero que viene a decir que en un colectivo lo suficientemente amplio y variado, la suma de las opiniones de todos acaba llevándonos a soluciones óptimas. En el caso de la cultura, creo que entre los que se resisten a que cambie y los que empujan a que lo haga, acabamos normalmente trazando un camino razonablemente lógico y positivo casi siempre. Hay excepciones, sin duda. El ámbito económico, sin embargo, me preocupa más, casi por ese mismo motivo, porque creo que es un ámbito en el que unos pocos influyen decisivamente en su evolución dentro del país que sea. Y creo que puede haber incentivos a que tomen decisiones que les beneficien a ellos a corto plazo,
pero que sean negativas para el resto a largo plazo. En general, lo que creo que es más fundamental que nunca al abordar la globalización, pero también cualquier proceso de desglobalización, es lo que suele llamarse una estrategia país. Es decir, saber qué se quiere ser como país y cómo se va a intentar lograrlo. Precisamente eso enlaza con tu segunda pregunta, que tratamos recientemente en un capítulo de Nada que Ganar, así que la doy por respondida. Y antes de pasar al siguiente audio, quiero responder a un oyente anónimo que me hizo una observación creo que apropiada, aunque me pidió que no pusiera el audio. Me decía que le llamaba mucho la atención una expresión que yo suelo utilizar cuando digo que el podcast es mi terapia. Y me señalaba acertadamente que una terapia es una terapia y que no deberíamos tener pudor en ir a terapia, que es útil y que tampoco debería ser un tabú, ni buscar sustitutivos en forma de podcast. Y no puedo estar más de acuerdo. La salud mental es un tema que me interesa especialmente. Creo que he comentado en alguna ocasión que he tenido cerca diferentes casuísticas de personas que han tenido que lidiar en ocasiones con problemas de salud mental de muchos tipos distintos. Y he visto también de cerca cómo hay terapias y tratamientos muy efectivos que pueden cambiarle literalmente la vida a una persona. Por eso, siempre que trato en el podcast temas algo más delicados, como recientemente nuestra relación con el miedo, suelo recomendar la que para mí es la clave de todas estas cosas. Cuando hay algo, por ejemplo un miedo, que pasa de ser una dificultad a ser un impedimento para la vida que queremos hacer, entonces conviene buscar ayuda, porque hay ayuda que realmente funciona. Dicho esto, quizás es por esa familiaridad con el tema por la que me permito la broma de decir que el podcast es mi terapia. También he dicho que es una especie de homilía semanal que me he montado y espero que ningún cura me acuse de intrusismo. Pero por si acaso, ahí quedan hechas ambas aclaraciones. Y ahora vámonos a uno de los países más especiales que he visitado. Vámonos a Cuba con Noel. Muy buenas tardes, Jaime. Por acá, Noel Pérez García, desde Santiago de Cuba. Yo sigo Kaizen ya desde hace algún tiempo, pero aún no me animaba a enviar un audio. Lo hago a raíz de este último podcast sobre Montaigne y tu preocupación de que fuera muy filosófico. Pareció bien, he disfrutado todo lo que has dedicado a Montaigne. Quería consultarte si has leído Sabiduría de Michael Onfray. La pronunciación del nombre te la debo. Él es un filósofo francés, por lo que he leído, muy polémico. Pero en especial este libro Sabiduría, que hace un acercamiento a, entre otras cuestiones, también, por supuesto, a la vida estoica, pero en regla general bebe de varias filosofías. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. Fue un libro que yo en lo personal disfruté mucho, incluso me reía a carcajadas en determinados capítulos. Y bueno, me gustaría en algún momento que le pudieras dedicar un Kaizen a los conocimientos que aborda Onfray en este libro, sobre todo porque bebe de fuentes muy recientes de investigaciones sobre Roma y actualiza determinados conocimientos al respecto que en algunos casos contradicen lo conocido hasta ahora. Un saludo grande, gracias por Kaizen, gracias por todo lo que aportas y te sigo desde acá de Santiago de Cuba. Un abrazo. Desgraciadamente no conozco ni el libro ni a Michel Onfray, que es como creo que se pronuncia por lo que he visto. Ahí queda esa recomendación, que yo me apunto para ver cuándo puedo hincarle el diente. Muchas gracias, Noel. Y vamos ahora con Javier, para hablar de ese berenjenal en el que me he metido un par de veces ya de grabar podcast en inglés. Hola, buenos días, Jaime. Aquí Javier, un teleco como tú, que bueno, te acabo de dejar ahora mismo un comentario en tu página web a raíz de la entrevista que hiciste a Frederic, el fundador de BlaBlaCar, que bueno, la oí en primer lugar en inglés y me gustó muchísimo. Mi relación con eso, bueno, verás que te he dejado una nota relacionada con animándote a continuar grabando algunos episodios del podcast en inglés, porque sinceramente creo que es una muy buena oportunidad bueno, pues para ampliar, digamos, el círculo de oyentes al mundo anglosajón. Claro, tú me dirás, dice, vaya jeta, este que me está pidiendo trabajar el doble. Pero bueno, así como continuando con esa parte, sí quería hacerte una pregunta y es relacionada
Bueno, me sorprendió. No es que me sorprendiera, es decir, me lo esperaba de una persona pues, como tú, un directivo con trabajo internacional, pero me gustó mucho tu muy buen nivel de inglés. Entonces quería preguntarte cómo enfocas tú, pues para nosotros en España, que generalmente no tenemos esa facilidad de idiomas que sí que tienen otros países de Europa. ¿Qué recomiendas tú para el aprendizaje de idiomas? No me refiero, quitando lo obvio, obviamente, bueno, pues vivir en el extranjero, ver películas en inglés, lo típico que te dicen, pero basado en tu experiencia, es decir, trabajando para una empresa extranjera, como era BlaBlaCar, y en virtud en tu experiencia, ¿cuál es lo que consideras fundamental o cuál es el método, digamos, que tú recomendarías para tener un muy buen dominio del idioma? Insisto, más allá de lo obvio que sería, pues eso, vivir fuera o tener contenido en inglés. Y aprovechando a pedirte una cosa. En el último preguntas y respuestas comentaste cómo te preparabas para las grabaciones, pero lo enfocaste sobre todo a, bueno, pues cómo preparabas la voz, modulación de voz, lectura del texto y demás. Yo quería preguntarte si puedes complementar esa parte, pero relacionada con los medios técnicos, es decir, cómo haces técnicamente para grabar un podcast. No me refiero, pues, bueno, sí, el software que empleas o lo que sea, es decir, cómo es el procedimiento técnico. Entiendo que lo haces desde tu casa, pero siempre comentabas que la pequeña dictadora podía aparecer en cualquier momento, pero bueno, simplemente pues complementar cómo son los medios técnicos que utilizas para la grabación del podcast, así como curiosidad. Pues nada, felicitarte desde luego por el podcast, ya te comento que es mi podcast de cabecera y te animo, bueno, pues eso, a que sigas igual, que es un verdadero placer. Un abrazo. Lo primero, Javier, gracias, a pesar de que quieras darme más trabajo. No sé cuántas entrevistas más grabaré en inglés porque es bastante lío, pero es un recurso que está ahí por si surgen oportunidades como la de Austin Kleon hace unas semanas. Empiezo por lo de los idiomas y diciendo que no tengo ningún truco especial para aprender ni inglés ni cualquier otro idioma. En mi caso particular tuve bastante suerte por varios motivos. Para empezar, mis padres hablaban varios idiomas y en particular siempre estaban escuchando música en inglés en casa y en el coche. Así que para mí era algo de lo más normal del mundo, desde muy pequeño. Además, tuve la suerte de ir a un colegio que era bilingüe hasta los 9 o 10 años o algo así y aprendí bastante. Y desde siempre he estado expuesto continuamente al inglés, en series, películas, canciones, textos de todo tipo, y quizás esa es la única lección que puedo compartir. Creo que nos obsesionamos con aprender o estudiar inglés cuando lo más importante es practicarlo, ponernos en situaciones en las que tengamos que utilizarlo. Escuché en una ocasión a un profesor de idiomas, cuyo nombre no recuerdo, decir algo que me gustó mucho. Decía que hablar un idioma es como jugar al tenis. A todos nos gustaría hacerlo como Nadal, Federer o Serena Williams. Pero lo más importante es que la pelota pase la red, aunque el golpe sea feo. Lo importante es conseguir el nivel suficiente como para seguir peloteando con quienes tienes enfrente. Hacerte entender, básicamente. Y a partir de ahí, perder el miedo a hablarlo. Mi experiencia es que los españoles no solo es que hablemos mal inglés, sino que nos morimos de vergüenza. Nos atenaza mucho. Pero si te das un paseo por una oficina de Francia, Italia, hasta Alemania incluso, vas a encontrar a gente que habla muy mal inglés, tanto como nosotros, pero que no se cortan tanto. Y solo hablando inglés se mejora de verdad. O eso creo yo. En cuanto a tu pregunta sobre cómo grabar un podcast, tengo un post escrito en mi web que voy a enlazar en las notas para quienes os interese, pero de forma muy resumida te diré que los medios técnicos son casi lo de menos. A día de hoy basta con un ordenador, un micrófono y software gratuito para comenzar. De todas formas, dejo ese post enlazado porque sois bastantes los que me escribís preguntando por el tema y así puedo ir actualizándolo y está siempre controlado. Y vamos a ir terminando con dos preguntas sobre física, o sobre ciencia más bien. La primera de un habitual en estas preguntas y respuestas. Álvaro. Hola Jaime, muy buenas. Bueno, mi nombre es Álvaro y el otro día escuchando la presentación del libro con Iciar García, bueno, escuchaba la famosa historia de la felación en la luna y me hizo acordar de una cosa que lleva tiempo en mi cabeza y que creo que hay una confusión general. Así que vamos a ver si le podemos poner luz a este tema. Es cuando dicen, bueno, relativo a la teoría de la relatividad de Einstein, los famosos dos relojes, si uno se queda en la Tierra y el otro lo ponemos en una nave espacial en velocidades cercanas a la luz, que pasado un tiempo los dos relojes no marcarían la misma hora.
Yo creo que sí, porque un reloj no mide el tiempo. No sé si hemos inventado algún aparato que mida el tiempo. En verdad un reloj es un aparato mecánico que va dando pulsos cada cierto tiempo, pero esos pulsos no marcan el tiempo como tal. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, no sé si esos pulsos se alterarían al ir a una velocidad tan elevada como la de la luz o cercana a ella. Espero haberme explicado. Y nada, simplemente esa era mi cuestión. Muchas gracias por este podcast tan genial y vamos a seguir aprendiendo juntos. Un abrazo para todos. Chao. A ver, lo primero que debo recordar es que soy ingeniero, no físico. Mis conocimientos de física son limitados. Ahora, escuché decir en una ocasión a Leonard Watling, hablando del cambio climático, que lo bueno que tenía la ciencia es que le daba igual si creíamos en ella o no, que si nos tenemos que achicharrar, nos achicharraremos. Pues esto, Álvaro, creo que es un poco lo mismo. Suelo decir que Einstein es la frontera entre la física que podemos comprender con nuestra experiencia del mundo y la que no. Si pensamos en toda la física de Newton, nos es bastante fácil vincularla a nuestra experiencia. La manzana que cae, los cuerpos que se deslizan más fácilmente sobre el hielo que sobre el asfalto, todas esas cosas. Pero cuando nos acercamos a Einstein, a la mayoría de nosotros nos empiezan a entrar agujetas neuronales, y creo que es normal. Me parece que sé por dónde vas. Claro, si pensamos en cómo se desplaza la manilla de un reloj, pues parece lógico que avanza siempre la misma distancia, el mismo ángulo, en un intervalo de tiempo que es siempre igual. ¿Cómo va a ser distinto entonces en la superficie de la Tierra que en una nave espacial? Pues el caso es que empíricamente hemos demostrado que lo es. El experimento se ha hecho y se ha repetido en diversas ocasiones y siempre sucede igual. Si vas a Wikipedia y buscas la paradoja de los gemelos, te vas a encontrar con una página llena de fórmulas matemáticas que dan bastante miedo, pero al final del todo hay una sección que dice evidencia experimental. Y allí podrás leer cómo en el año 1971 se decidió subir varios relojes atómicos a bordo de aviones comerciales durante más de 40 horas para compararlos con los que se dejaban en la Tierra. El reloj atómico que había volado estaba ligeramente retrasado, muy ligeramente, pero medible con dichos relojes. La diferencia de tiempos era de unas pocas centésimas de milésimas de millonésima de segundo. Toma ya. Tras descontar ciertos efectos gravitatorios secundarios y asumiendo que no hubo ningún error de medida, lo cual se comprobó controlando las condiciones y repitiendo el experimento varias veces, se concluyó que la única explicación posible venía por la teoría de la relatividad de Einstein. Así que la física, me temo, es más cerca que nuestras percepciones. Si quieres profundizar en este tema, dediqué 3 capítulos de infausto recuerdo para algunos a la historia del tiempo al final de la segunda temporada y principio de la tercera. Aviso de que es drogadura. Allá tú. Y vamos a terminar con Ana, que trae una pregunta sobre algo que va a caer pronto en Kaizen: la vida en el resto del universo. Hola Jaime, ¿qué tal? Me llamo Ana y soy de Cataluña. Y bueno, me está dando un poco de vergüenza grabar esto en castellano por mi acento, pero bueno, allá voy. Primero de todo, muchísimas gracias y muchas felicidades por tu podcast, porque es brutal, tanto por el contenido, por las ideas que nos das para seguir indagando y por tu forma de transmitirlo, que no sé, hace que conectes un montón. Y bueno, también tienes una voz muy sexy. Bueno, quería plantearte una hipótesis respecto al último capítulo de la temporada. Mi hipótesis, bueno, mía no, porque supongo que ya habrá sido planteada. La hipótesis es que, asumiendo que el universo es infinito, entonces no es que pueda haber vida en otro lugar aparte de en la Tierra, sino que es seguro que hay vida en otro lugar. Porque del mismo modo que un mono aporreando un teclado durante un tiempo infinito acabaría escribiendo todas las obras de literatura que conocemos, en un universo infinito necesariamente tiene que haber otros puntos a una distancia de nosotros que no podemos ni imaginar y donde posiblemente no podamos llegar nunca, independientemente de cuáles fueran las condiciones que originaron la vida en la Tierra.
se habrán dado exactamente las mismas o unas condiciones equivalentes que han permitido, ya sea de manera paralela en el tiempo o en momentos distintos, que se originara la vida en otro punto igual que se originó en la Tierra. No sé si me he explicado muy bien. Bueno, no sé qué opinas. Ya nos lo comentarás. Un abrazo. Ana, además de agradecer el piropo, te diré que el acento catalán suena muy bien. La mayoría de las voces más populares de la radio tienen acento catalán, así que nada de lo que avergonzarse. Aquí nos adentramos de lleno en el terreno de la física que menos controlo, así que voy a decir lo justo. A priori estoy de acuerdo contigo. Si el universo fuera realmente infinito, la vida en otros lugares tendría que ser una certeza, supongo. El problema es que, hasta donde yo sé, no sabemos si el universo es infinito. Sinceramente he leído de todo y no parece que nos pongamos de acuerdo al respecto. Al menos yo no termino de tener una idea clara. Para empezar, porque lo que parece es que el tiempo, al menos tal y como lo entendemos, no es infinito. Hubo un principio, y eso ya de por sí puede ser un límite fundamental. Y es que es muy importante distinguir el infinito de cantidades astronómicamente grandes. Mira, unos matemáticos se dedicaron a trabajar justo sobre tu ejemplo, el del teorema del mono infinito. Dijeron, imagina que tenemos tantos monos como átomos en el universo, lo cual, por cierto, implica que ellos pensaban en un universo finito. E imagina también que los ponemos a escribir lo más rápido que pueden durante toda la vida esperada del universo, desde el Big Bang hasta que se extingan los protones. Y se calcularon la probabilidad de que con ese escenario los monos acabaran produciendo la obra de Hamlet, que yo siempre digo que ser matemático debe ser bastante duro. Lo más increíble es que la probabilidad de eso, pese a lo descomunal de estas cifras, es prácticamente cero. Es absurdamente pequeña. Y eso es lo que podría suceder en el universo de no ser realmente infinito. Nosotros podríamos ser una excepción realmente improbable, aunque yo no lo creo. Pero de eso hablaremos en un capítulo próximo. Mientras tanto, si alguien que sepa de verdad de física quiere añadir algo a esto de el universo finito e infinito y todas estas cosas, aquí estamos. Y hasta aquí este Preguntas y Respuestas. Espero que te haya gustado. La semana que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, algo que yo aprecio y agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos. También tendrás recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que organizamos cada mes. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco, y creo que tengo bastante plancha acumulada, pero contestaré. Y recuerda que si quieres participar en el podcast y en capítulos como el de hoy, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.